de esta prédica es: la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Esto está en el libro de Santiago, en una de las cartas de Santiago y del Nuevo Testamento, una de las epístolas, perdón, y habla acerca de que juicio sin misericordia, ¿qué es? ¿Se acuerdan? ¿Qué dice? Juicio sin misericordia se hace aquel que hace juicio sin misericordia, y en su parte B luego dice: porque la misericordia siempre triunfa sobre el juicio. Eso está por allá en Santiago 2:13, si no estoy mal. Listo. Si el Señor tiene que aplicar en una vida juicio o misericordia, el Señor va a escoger actuar en misericordia antes que actuar en juicio. Esto es parte del carácter de Dios. Él escoge, antes de operar en juicio, en castigo y en reprensión, extender misericordia. Pero esto tiene un condicionamiento. Aunque el Señor dice en la palabra que Él se deleita en hacer misericordia, dice también la Escritura que el Señor hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. El hecho de experimentar la gracia, que es algo que no nos merecemos, y también de poder tener acceso a lo que es misericordia de Dios, proviene también de una persona que tiene la capacidad de acercarse a Dios, ¿sí? De arrepentirse y de corregir sus acciones, porque el arrepentimiento es un cambio en la manera de pensar. Y si es un cambio en mi manera de pensar, también tiene que ser un cambio en mi manera de obrar y mi manera de actuar. Entonces, juicio sin misericordia se le hace a aquel que vive haciendo juicios con todo el mundo sin misericordia. Porque es verdad, la misericordia es la que debe triunfar sobre el juicio. Por ahí alguien decía: el carácter, no quiero revelar la fuente porque no es una fuente que me agrade, pero ustedes saben que a un burrito inclusive usó el Señor para hablar. Entonces, en ese orden quiero decirles que alguien decía, alguien posteó algo que alguien dijo, y yo leí en tercer lugar, decía que la grandeza del carácter de David no se reveló cuando estuvo frente a Goliat y fue capaz de bajarle la cabeza, que la grandeza de David se reveló cuando fue capaz de perdonar a Saúl, porque eso no reveló la fuerza externa que él tenía, sino la fuerza interna de su corazón y el fruto del Espíritu Santo. Y en ese orden, aunque no me cuadre la fuente tiene razón, ¿ya? Vamos a mirar lo que dice la Escritura en Juan 5, capítulo 5, versos 5 al 9, y luego vamos a mirar el versículo 14. Vamos a leerlo en la Nueva Versión Internacional. ¿Listo? Dice: entre ellos se encontraba un hombre que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó: ¿quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Levántate, recoge tu camilla y anda, le dijo Jesús. Al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar, pero ese día era sábado. Ustedes saben. Vamos a dejar acá un momento. La Escritura en Mateo 5, estamos estudiando en teología las bienaventuranzas, ¿cierto? En el Sermón de la Montaña, vamos estudiando todo el Sermón del Monte. Dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Es una persona considerada bienaventurada o bendecida por Dios cuando llora, porque puede recibir también el consuelo de Dios. Esto tiene dos sentidos: aquellos que lloran por padecer persecución o una injusticia, un golpe injusto, o aquellas personas que lloran de dolor, verdadero dolor, no lágrimas de cocodrilo, dolor y arrepentimiento cuando sabemos que le hemos fallado a Dios. Ese dolor que nosotros logramos experimentar es parte del arrepentimiento. Ese dolor de le fallé al ser que me ama como nadie me ha amado, que está conmigo siempre, ese dolor que experimentamos en algún momento cuando estamos en medio del proceso de arrepentimiento.
Entonces, bienaventurados los que lloran porque ellos reciben consuelo, tiene que ver con ambas situaciones, el que padece injusticia y ha sido lastimado en sus emociones, y aquel que está lastimado de otra manera porque ha fallado a Dios. Por eso decía Jesús, vine a sanar corazones quebrantados, porque lo primero es sanar para que haya liberación, y lo segundo es que habla de liberar al cautivo, aquel que llora porque otro le propinó el daño, y a liberar a los presos, aquel que llora porque falló, ¿sí? Bienaventurados los que lloran, porque ellos van a recibir ese vendaje, esa sanidad, ese consuelo de parte de Dios. Aquí vemos un caso especial, y vemos un tipo que lleva 38 años atado, lisiado, postrado, humillado, y esta mañana yo entendía algo en medio de mi devocional. Esta palabra el Señor me la entregó ya hace algún tiempo, pero esta mañana cuando estaba en mi tiempo devocional, Dios me decía el porqué de esta palabra, y en Dios no hay casualidades. Para algunas personas 38 años son 34, para algunos son 20, para algunos son 15, para algunos son 8 meses, 38 meses, no sé cuánto tiempo. Pero lo que sí es real es que hay un tiempo para que Dios se atraviese en nuestro camino y nos libere por completo de ciertas situaciones y ciertos yugos que nos han querido tener postrados, aferrados al dolor, humillados. Y cuál sea la situación, porque tal vez dirán, no, yo llevo en este proceso tal vez 1 año, tal vez 2, tal vez 5, 4, el tiempo que sea. Lo que sí es real es que Dios en su tiempo todo lo hace hermoso y lo hace perfecto. Y que cuando llega el tiempo de Dios para que algo que está limitado en nuestra vida se destrabe y tenga libertad, el Señor lo va a hacer. Acá hay un tipo que está postrado y ustedes miran la historia de él. Dice que él llevaba 38 años y dice que el Señor vio que ya él llevaba mucho tiempo. Es el momento. Cuando el Señor le pregunta a él, ¿quiere ser sano? Este hombre tal vez no es consciente quién está frente a su vida. Y a veces nosotros somos tan irreverentes, tan irrespetuosos, tan desagradecidos, tan orgullosos, tan soberbios y tan inmaduros, como para no reconocer a quién tenemos delante de nosotros. Lástima que no pudimos terminar la clase de ayer porque hay algo que es especial. Y es que a veces no reconocemos también a Dios en otras personas. Por eso el Señor condenaba a aquel que menospreciaba diciéndole fatuo a su hermano. Reprendía de manera contundente este tipo de actitudes en nosotros. Porque a veces tenemos tanta ignorancia dentro de nuestro ser que no somos capaces de reconocer que la persona que está al lado de nosotros tiene a Dios adentro. Y es casa de Dios. Y es Dios dentro de esa persona. Y nos metemos en problemas directamente con Dios. Este hombre está en una situación bien compleja. Lo más triste es que él no entiende que aquí hay alguien frente a él que se llama también Jehová o Yahweh Rafa, el Dios que sana, el Dios que antes de empezar ese ministerio terrenal se levantó y abrió el rollo, leyendo en Lucas 4, el rollo que abrió o la escritura que él compartió fue la de Isaías 61, diciendo, vengo a sanar corazones lastimados, vengo a dar libertad a los que están cautivos y a liberar a los presos, a ordenar que la ropa de luto que los tiene limitados, amargados y frustrados sea quitada, para que ya no estén más en luto ni en tristeza, sino que puedan estar en gozo. Eso fue lo que Jesús predicó antes de empezar el ministerio. Y este hombre acá, porque debemos ser conscientes, no habían redes sociales, que son detestables a veces, en serio. Viene hasta el enemigo a golpearlo uno a través de las redes sociales. Después del devocional vi algo y dije, Dios mío, pero ¿por qué las redes sociales quieren atacarme? Vienen pensamientos del enemigo, ¿cierto? Atacar, ¿no? Empiezan tantas cosas. Bueno, en fin, X. Resulta que no habían redes sociales, no habían periódicos, no habían noticieros, pero estaba el voz a voz. Y en pueblo pequeño, ustedes saben lo que dicen por ahí. Se saben la historia, la gente, el voz a voz. Y Jesús ya ha empezado a hacer un revuelo en toda la sociedad en su momento.
Ya se empezó a hablar de la fama de Jesús. Ya hay gente que ha experimentado sanidad. Ya las multitudes empezaron a correr porque hay un Dios que sana, porque hay un profeta, porque hay alguien, no entienden quién. Algo está pasando y es loco lo que está pasando porque alguien está acá enseñando muy diferente a como los fariseos enseñaban. Un tipo que echa fuera demonios, sana enfermedades mentales y espirituales, no solamente físicas. Está revoloteando todo. Un tipo que está alimentando multitudes. Un tipo que es diferente, un hombre que no levanta su voz tal vez, un hombre que camina diferente, que viste diferente y sin embargo en él hay tanta gracia, hay algo especial en él, hay algo que sobresale en él, aunque se ve corriente y ordinario por fuera, hay algo en este hombre que es diferente, hay algo en él que le hace estar por encima de todo el mundo y ese es Jesús, el Dios hecho hombre. Y él se presenta ante el tipo que está paralítico y le pregunta, ¿quieres ser sano? Es lo que él le pregunta. La pregunta se compone, ¿quieres ser sano? 3 palabras que componen solamente una pregunta, ¿quieres sanidad? Y el tipo solamente debía responder sí o no. Era lo único que él debía responder. Una pregunta con 2 únicas respuestas, sí o no. No existe un punto intermedio, sí o no. No existe de pronto unos días sí, pero el sábado no, o el sábado sí, pero el resto de días quiero seguir. O sea, no hay un punto medio. La respuesta es sencilla y solamente hay 2 opciones, sí o no. Pero ustedes encuentran aquí una persona que empieza a responder con muchas otras cosas. ¿Por qué no podía responder simplemente con una afirmación? ¿Por qué no se preguntaba, ¿será él discípulo de aquel hombre que sana? Si no conocía a Jesús, ¿será uno de los cercanos, de los pescadores tal vez que dejó sus redes para seguir al hombre que está revolucionando todo? ¿Será conocido? ¿Será que él sabe dónde está el que sana? ¿Será que él es cercano? ¿Será que él sabe qué puedo hacer? ¿O será él mismo? ¿Por qué no? ¿Quién es él? El que me está preguntando. ¿Por qué no puede simplemente responder? ¿Por qué? Él responde con 2 cosas que son las cosas que hacen parte del diálogo interno de un hombre de 38 años postrado. 38 años. A veces normalizamos tanto el dolor, a veces nos acostumbramos tanto a las situaciones complicadas, a veces sentimos como que ya es lo que nos tocó vivir y nos conformamos y entramos en una zona de conformismo y no es lo que Dios quiere para nosotros. Hace poco me llegó el escrito de Kathryn Kuhlman del Salmo 23, empezó a rodar el escrito que ella hizo sobre el Salmo 23, una prédica que ella dio sobre este salmo. Y me parecía tan impactante entender las palabras del salmo, porque a veces lo pasamos como tan rápido y en realidad Dios provee, Dios sí sana, Dios defiende, Dios restaura, Dios está en disposición de que todo lo bueno nos ocurra a nosotros. Él lo quiere. Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Él se hizo enfermedad para que nosotros pudiéramos acceder a la sanidad. Él murió como un criminal para que nosotros tuviéramos dignidad. Tenemos que entender muchas cosas. Y este hombre en este punto está enfrentándose a su diálogo interno, que es lo peor que a veces tenemos. Nos juega una guerra impresionante ese diálogo interno. No crean, ustedes solos no pelean con eso. Esta mañana les digo, el enemigo vino a atacar mi vida y mis pensamientos a través de algo que salió en redes sociales. Y yo decía, ¿cómo es esto? Me caí por un segundo y luego dije, espérate, ¿yo por qué voy a entrar en este juego de Satanás? No estoy ahí para entrar en esto. Acabé de terminar mi devocional y tengo que reprender esta situación. Miren, este tipo tiene un diálogo interno que lo ha acompañado por mucho tiempo, es evidente, porque lo habla con una certeza y es lo primero que le está declarando. Y lo primero que dice es, estoy solo, ¿cierto? El tipo se siente solo. No dice quiero ser sano, no, es que estoy solo. ¿Cuántas veces el diablo ha lanzado sus dardos malignos para hacernos sentir soledad? ¿Cuántas? Y miras para acá, y miras para allá, y miras hacia allá. Y es que en serio, todo a tu alrededor empieza a mostrarte que nadie está solo, que el único solo eres tú. Todos tienen
a alguien que los pueda ayudar a entrar en el estanque para recibir sanidad. ¿Qué es lo que pasa con el estanque? Que se tenía la creencia de que un ángel venía y agitaba las aguas de vez en vez, y que cuando las aguas se agitaban, el primero que se metía recibía sanidad. Esa era la situación. Y el tipo veía las oportunidades que se agitaban una y otra vez, se agitaban las aguas, veía oportunidades frente a sus ojos, pero él se sentía solo. Veía que a otros los ayudaban a entrar a las aguas, pero él no tenía quien lo ayudara. Se sentía solo. ¿Era una verdad? Quizás sí. Quizás era una realidad física, pero no era una realidad espiritual. Porque Dios, omnipresente, omnipotente y omnisciente, que entendió que él llevaba muchos años de postración, ese mismo Dios no estaba operando solamente en ese momento, sino que llevaba operando desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Sí? El hombre quizás conocía la Torá, la ley, las promesas, las maravillas de Dios, conocía de logos, de conocimiento, acceso, porque en Israel se extendía la enseñanza de quién era el Dios grande que abrió el mar, que hizo milagros, que hizo sanidades, todo lo que Dios, él lo sabía, y sabía que era un Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente. Él lo conocía como logos, pero él, viendo la realidad en su parte física, lo que él veía era que la gente entraba a las aguas y se sanaba cuando entraba a las aguas, sin entender que Dios no es un Dios de aguas, no es solo un Dios de aguas. Dios es un Dios que todo lo puede, que todo lo hace realidad, que para el que cree todo es posible. Tal vez él está ignorando todo eso, tiene su logo, sabe del Dios grande, pero lo ve como a un Dios lejano. Y en ese momento aquel hombre que concibe en su mente y en su corazón a un Dios que es lejano, Dios derriba ese primer argumento y dice, no estás solo, no estás solo. ¿Por qué en vez de decir, Señor, estoy solo, no le dice, venga, ¿por qué no me ayuda a entrar allá? Si no sabía que era Jesús, evidentemente no lo sabía. ¿Por qué no le dice, ven, ayúdame, tírame allá, lánzame allá, como sea, empújame? ¿Hay alguien cerca de él preguntándole, ¿quiere ser sano? Si quiero, ayúdame a entrar a la... O sea, es que fíjense cómo es Satanás de astuto, de mentiroso y de malo, que hace aún a las personas, cuando se abre una puerta de bendición frente a ellos, pensar que están solos. Cuando hay alguien interesado en la necesidad, cuando hay alguien frente a ellos, hablando lo que fuera solamente físicamente esa persona, le tiene la mentira tan impresa, tan tatuada en la mente y en el corazón, que el tipo no es capaz de decir, venga, empújeme allá y tíreme al agua. No sé quién es usted, pero llegó en este momento, lánceme allá. ¿No? Cualquiera. No, estoy solo. Pero hay el perfecto desconocido, el perfecto está frente a él. Y él solamente responde, estoy solo. Luego dice, hay otros que se me adelantan. Entonces son dos argumentos que él tiene en la cabeza, dos cosas que él tiene en su cabeza ya y en su corazón. Me siento solo y otros tienen ventaja sobre mi vida. Ese es el problema de la comparación. La soledad golpea más cuando una persona, la comparación viene a golpear más cuando una persona se siente sola, porque empezó a compararse con otros, a mirarle la vida a otras personas, y la vida de otros era más perfecta que la suya, porque quizás otros tenían quien los lanzara al agua, les ayudara a meterse al agua, pero él no tenía. Entonces decía, otros me ganan a mí, otros me llevan la delantera. ¿Y cuántas veces el enemigo ha hecho que tú pongas tu atención en otras personas que están viviendo vidas diferentes a la tuya, tal vez entrando en esa comparación que frustra y amarga? Otras personas a mi edad han hecho esto, otras personas a mi edad han hecho, y es que a mi edad yo debía haber conseguido esto. Es que lleva 38 años, no estamos hablando de poco tiempo. Es que otros para esta época, y yo para esta época pensaba, y uno como se hace unos cuadros imaginarios desde la niñez, uno para esta época yo pensaba que yo ya estaría haciendo esto o aquello o aquella. Y entramos en esa situación. Dos argumentos que Satanás ha querido sembrar en el corazón y en la mente de los hijos de Dios. Este es un hijo de Israel,
Este es un hijo de Abraham. Este tipo que está acá postrado es un hijo de la promesa, así como usted y yo somos hijos de la promesa. Y las mismas dos mentiras Satanás ha logrado infiltrarlas en el pueblo de Dios. Tú estás solo. Tú estás solo, no hay quien te ayude. Y lo otro, hay otras personas que pueden más que tú. Entonces Jesús, viendo esos argumentos, dice, no me enredo con esto. Y lo único que cambia para este hombre su vida y su postración es un diálogo personal, íntimo con Jesús. Ese Dios que él concibe como un Dios lejano está frente a él. Y se acerca tanto como Dios se acerca a nosotros en esta mañana para decirnos, tú no estás solo y la vida de los demás es diferente a la tuya, pero yo estoy aquí para restaurar la tuya, no la de otros. En este momento estoy es contigo. Puede haber muchos más enfermos en este momento, pero yo estoy contigo. Y es lo que el Señor quiere decirnos hoy a nosotros. Sus pensamientos se han enfocado en todos sus limitantes. Y es algo que nosotros tenemos que romper en esta mañana, dejar de enfocar nuestra mente en todos los limitantes que tenemos, dejar de ver lo que no tenemos para mirar al Dios que sí tenemos, el Dios que todo lo puede. Ahora, dice en el versículo 14, después de esto, después de que lo sanó, Jesús lo encontró en el templo y le dijo, mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Ok, acá vamos a detenernos. Empecé en desorden, porque así me lo guió el Señor, porque el orden es, Señor, sana corazones, libera cautivos y libera presos. Acá está sanando el corazón de una persona y está sanando o liberando un preso. El Señor se lo dice claramente en el versículo 14, el Señor no tiene pelos en la lengua, ni le está adornando nada a nadie. Yo no sé por qué nosotros queremos que nos adornen todas las verdades, por qué somos tan delicados, por qué somos tan ofendibles, por qué, porque somos tan... Eso es un problema de orgullo y de ego, no nos gusta que nos digan nada, no nos gusta que se nos confronte, sabiendo que la confrontación es para vida eterna. Sí, la vara viene para corrección, para salvación. A nosotros no nos gusta, a los seres humanos no nos gusta. Cuidadito me tocan el punto que yo no quiero. Cuidadito me hablan, ese tema sí no. Hay gente que es supremamente, ofenden a todos con todo y se ofenden ellos por todo, todo les ofende y todo les duele y uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo puede haber crecimiento si no hay dolor? Miren, les voy a decir algo, es imposible que haya crecimiento si no hay dolor. Díganme ustedes si cuando uno estaba creciendo no le dolían a uno todos los huesos del cuerpo. Cuando uno está en crecimiento los huesos duelen. Cuando una mujer va a dar a luz a un hijo en medio del parto duele. Hay dolor siempre para expansión, para crecimiento. Siempre que es para crecimiento hay dolor. Toda empresa que usted mira como un emporio, ¿sí? Hoy día tal vez los hijos de los jefes, los dueños, los que heredaron no experimentan ningún tipo de dolor. De hecho, hasta pueden disipar y malgastar todo. Pero créanme que lo que ustedes están viendo sí fue las lágrimas, el dolor y la tristeza de los desvelos y el sacrificio de alguien décadas atrás. Hay casas que tú miras como ruina en este tiempo y son casas antiguas. Y miren, yo me paro frente a esas casas y me da tanto pesar. De verdad me da tristeza, yo las miro y empiezo a pensar, ¿qué sentiría el verdadero dueño si estuviera parado frente a esta casa hoy? El que se ilusionó, el que la soñó en su mente, en su corazón, el que no durmió de la emoción pensando cómo iba a quedar todo, el que se esforzó, el que trabajó, el que cuando algo salió mal sufrió, lloró, el que construyó algo con tantas ilusiones para pasárselo a una generación siguiente y esas generaciones siguientes no supieron valorar y ahora esas casas tienen musgo por todo lado, están deterioradas, están cayendo a pedazos y luego después de un tiempo sale una pancarta gigantesca que dice esto está en sucesión, los hijos, fulanos, los nietos o lo que sea y tú dices aquí está el dolor que alguien pasó, alguien trabajó por esto y alguien no entendió que era el trabajo. Todo lo que vemos grande en la tierra, todo, cualquier cosa, absolutamente todo tiene un precio y un trabajo detrás. Todo tiene un trabajo atrás. Todo.
absolutamente todo. ¿O no es así? Díganme ustedes. Es así. Nosotros tenemos que entender que acá por lo menos en el versículo 14, el Señor viene a decirle a él, sin miedo, sin temor al rechazo, sin vergüenza, sin adornar nada. Se lo dice de frente, le está diciendo, mira, ya fuiste sano, por favor no peques más porque algo peor te puede venir. Oigan, ¿cómo así? O sea, ¿usted me está avergonzando delante de todo el mundo? En pleno templo usted se atreve a decirme, ¿no se supone que en esta iglesia no hay amor? Sí, ese es el dicho de todo el mundo. Es que aquí no hay amor. En esta iglesia no dan amor, porque eso es lo que dice todo el mundo. Todas las iglesias, ninguna iglesia da amor. ¿Por qué? Porque se les corrige o se les confronta, entonces no es amor. No, qué pena, es que parte del amor es la corrección. ¿No es así? Parte del amor revela corrección. Es parte del amor la corrección. Y la corrección duele. Y para que haya crecimiento tiene que haber dolor, ¿no? Entonces le dice, mire viejo, usted estaba fregado. Era por sus errores. Era su pecado el que lo tenía así. Tirado en el piso, mendigando, en tristeza. Sí, estaba solo. Estaba así porque era su pecado y su rebeldía la que lo tenía tirado en el piso. Por favor, ahora está sano, no peque más porque algo peor le puede pasar. Yo diría, gracias, gracias, gracias porque es verdad, no quiero volver allá. ¿O quién quiere volver a estar ahí? Mendigando y arrastrándose. Dice que el tipo se arrastraba. Él dice que él se arrastraba para llegar a las aguas, pero en lo que él lograba arrastrarse, otro le ganaba. Estaba en una condición deplorable, triste, de verdad. Y el Señor le dice, no peques más. Entonces, al primero que el Señor viene a hablarle es a un preso para que él pueda ser liberado. Y el Señor hoy viene a hablarnos, mira que hay argumentos que te han postrado a ti y los argumentos los has dado tú con tu mal comportamiento y con tu mal proceder. ¿Tú quieres ser sano? Yo creo que todos diremos, sí, yo quiero ser sana, porque yo lo quiero. Yo quiero tener sanidad en mi vida. Y el Señor está diciendo, ok, hay sanidad, pero no vuelvas a cometer los mismos errores porque algo peor puede pasar contigo. Entonces tenemos que recibir la advertencia de Dios, sí, nos guste o no nos guste. Es parte del proceso. Ahora, vamos a mirar el segundo caso. Y esto está en 2 de Samuel 9:3-9 y me encanta porque esto lo confirmó el Señor en estos días. Miren, 2 de Samuel 9:3-9 y luego vamos a mirar el versículo 11. Esto está en la Reina Valera 2020. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie en la casa de Saúl para que yo lo favorezca con la misericordia de Dios? Respondió Siba al rey. Aún queda un hijo de Jonathan lisiado de los pies. ¿Dónde está?, le preguntó el rey. Siba respondió al rey, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces el rey David mandó traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Al llegar Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, ante David, se postró sobre su rostro e hizo una reverencia. David le dijo, Mefiboset, aquí tienes a tu siervo, respondió él. Luego David añadió, no tengas temor, porque a la verdad yo tendré misericordia contigo por amor de tu padre Jonathan. Te devolveré todas las tierras de tu abuelo Saúl y tú comerás siempre a mi mesa. Él se inclinó y dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Vamos a mirar el versículo 11. Dice, respondió al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo Mefiboset, dijo el rey. Comerá a mi mesa como uno de los hijos. Ok, como un sirviente, como alguien que me cae bien, como un amigo. No, lo llama a la casa como hijo. Miren, el primer caso, una persona que está lisiada por su pecado y aún así Dios le extiende misericordia y lo levanta. Ok. Segundo caso, otro hombre lisiado. Esta vez es diferente. Cuando Saúl en su rebeldía
sale a pelear contra los filisteos sin el respaldo de Dios, porque eso no es pelear toda pelea, no todas las peleas se enfrentan. Y este tipo sale a pelear contra el ejército filisteo en su rebeldía y en toda su amargura y en toda su envidia, porque era un tipo bien envidioso, era celoso, rencilloso, amargado, y ustedes saben todo lo que hizo Saúl. Va, se enfrenta a los filisteos. Los filisteos acaban con él, acaban con su hijo, porque básicamente sí es en ese orden, aunque ustedes saben cómo fue la historia, cómo Saúl muere, que es terrible, en su propia espada. Pero es en campo filisteo, en pelea con los filisteos. Dice que este niño tiene 5 años y está al cuidado de la nodriza. ¿Quién es la nodriza? La nana, la niñera, la persona que es como la mamá, ¿sí? Está al cuidado de ella, está bajo la responsabilidad de alguien. Cuando se llega el rumor de que han atacado a Saúl, a todo el ejército de Saúl, entre ellos Jonathan, dice que ella agarró al niño porque ya se viene la guerra de los filisteos y también está David en medio de toda la situación, que prácticamente Saúl y David son enemigos, porque no porque David quiere, sino porque Saúl se le dio la gana que fuera así. Entonces dice que ella, viéndose como prácticamente rodeada, agarra al niño, lo envuelve y sale corriendo con el niño. Cuando ella sale corriendo con el niño, del pánico y del miedo que ella tiene, cuando ella sale corriendo con el niño, lo deja caer. Hay caídas de caídas. Hay caídas que a ti te dejan un moretón o un raspón. Hay caídas que te rompen solo la ropa y se curan fácil. Hay caídas que fracturan. Hay tipos de caídas y para cada caída una curación diferente. Esta caída fue una caída muy fuerte. Miren, la escritura dice que el temor pone lazo, el miedo pone lazo. ¿Ustedes han visto cómo enlazan en el ganado? Enlazan y luego jalan. ¿Y qué pasa con los borreguitos o los animalitos que son enlazados? Quedan frenados y se caen y los arrastran para donde quieren arrastrarlos, ¿no es así? Sí, sí. ¿Se han visto en los rodeos? Sí, claro, es así. El temor pone lazo, ese lazo que te amarra, que te arrastra por el piso, que te lleva a donde tú no quieres estar, que te ensucia, que te roba dignidad. Eso es lo que hace el temor. Alguien decía que me pareció tan impactante esto: en medio del miedo, cuando una persona tiene miedo, el que se arrodilla para tener paz pierde la paz y pierde la dignidad. Por eso el Señor nos mandó a tener rostro de pedernal contra los rebeldes. Es lo que tenemos que tener, rostro de piedra contra los rebeldes. Porque el que se humilla, el que se arrodilla para tener paz, pierde la paz y pierde su dignidad. Entonces nosotros aquí no estamos para arrodillárnosle a nadie. Quizás en otra época cometimos el error de arrodillarnos, porque sí, nos rendimos ante gente que sentimos poderosa. En otra época nos rendimos ante las circunstancias, ante la opresión de las personas. De pronto en otra época le dimos un mal manejo. Lo que sí es cierto es que en esta época ya no le vamos a dar el mismo manejo, ¿verdad? Porque el Dios eterno está en nosotros. Entonces nos arrodillamos y nos postramos como hizo Josafat. No se arrodilló ante los enemigos, se arrodilló ante Dios. Y Dios fue el que lo defendió. El hombre que es capaz de estar de rodillas delante de Dios es capaz de estar en pie frente a sus enemigos. Es lo que debemos hacer nosotros. Resulta que acá hay una situación bien compleja. Este niño está lisiado y se lo llevan para Lodebar. Es lo que vemos acá, ¿verdad? ¿Qué significa el nombre Mefiboset? Mefiboset tiene 2 significados. Y acá es donde yo les voy a decir algo que me parece impactante. 2 significados. Mefiboset es el que esparce vergüenza, pero también Mefiboset es el que refrena o disipa la vergüenza. Tiene 2 significados el nombre de Mefiboset. O puedes esparcir vergüenza a través de tu vida, una vida de vergüenza, o tú puedes hacer que la vergüenza se frene y se rompa por completo de tu vida. Tenemos solamente 2 opciones, no hay una tercera. Así como la pregunta para el primer paralítico, ¿sí o no? Acá tenemos solamente 2 opciones. O seguimos en vergüenza o frenamos la vergüenza. No tenemos un punto medio, solo hay 2. Mefiboset, antes de llamarse de esa manera, se llamaba Mefibaal. Y era el que contiende contra Baal y lo vence. Ese era su primer nombre.
el que pelea contra los Baales y los vence. Pero después de la caída, su nombre cambia y le quieren poner un nombre que da vergüenza. Pero ellos no entienden, los que le quisieron rotular con ese nombre de vergüenza, no entienden que ese nombre tiene un nombre también de misericordia inmerso en él, que Dios es un Dios de segundas oportunidades, y aunque quisieron rotularle como el que avergüenza, Dios permite que en medio de la vergüenza a través de él sea derrotada también. El que le rotuló no entendía, pero el Dios de misericordia entiende, porque la misericordia siempre va a triunfar sobre el juicio en aquel que tiene la actitud de Mefiboset, que fue que cuando se enfrentó al rey, no se enfrentó al rey con amargura ni con queja, hubiese podido reclamar, aunque le costara la vida. Hay gente tan rebelde, hay gente tan amargada y tan ignorante, como la ignorancia que tuvo Pablo en algún momento, que estaba dándole patadas al aguijón, hiriéndose él mismo. Hay gente tan ignorante que aunque le cueste la vida, su orgullo, su ego, su rencor, y prefiero morir de pie, y prefiero decirle la verdad y cantarle la tabla, y prefiero desbordar toda mi amargura. ¿Ustedes creen que Mefiboset no había experimentado la amargura en Lodebar? La había experimentado, la tristeza, la humillación, la soledad, sí, lo había enfrentado. Es que Mefiboset nació en palacio siendo príncipe. Mefiboset era Meribaal o Mefibaal, el que pelea contra los Baales. Nació en palacio para vencer Baales. Y una situación no planeada por él, un adulto irresponsable, presa del miedo, transmitiendo su miedo sobre él, hizo que él quedara lisiado. No era su culpa, él no escogió ser un lisiado, él no escogió eso, fue la decisión de otros. ¿Cuántas personas que estaban supuestas a cuidarnos, a acompañarnos, a protegernos, no lo hicieron de la manera correcta y nos dejaron caer en algún punto por sus amarguras, por sus traumas? Y entonces ahora, pues obvio, perdonamos, está bien, los perdonamos. Es que él, entienda, no tenía las herramientas suficientes para hacer una buena vida, él hizo lo que pudo con lo que tenía, o ella hizo lo que pudo. Sí, casi somos sobrevivientes, de verdad, una generación sobreviviente, bueno, algunos. Una generación que sobrevivió al jarrón volador, a la chancla voladora, al ladrillo volador, a todo lo volador que pudiera volar por el aire. Somos sobrevivientes. Y pues hay que entender, porque antiguamente los castigos eran, a usted la sacó barata, porque y usted mira para atrás, y todos los castigos cada vez eran más brutales. Yo creo que debe mantenerse el equilibrio entre la brutalidad y la amabilidad. Debe haber un equilibrio, porque ahorita tenemos una generación incorregible, profesores que no pueden corregir a los niños porque tienen las manos atadas por el Estado. No pueden decirle nada a los niños si corrigen a un niño por no traer el uniforme completo, o por subirle todo el dobladillo a la falda, o quitarle, o ponerle, o hacer y llegar en prendas que no son del uniforme. Estás anulando la identidad del joven, lo estás encasillando, estás limitándolo, déjalo que se exprese, necesita expresarse, por favor. Y entonces tenemos un poco de gente expresando cuanta babosada se les cruza y se les ocurre, modas que ni son modas. Hay una irreverencia colectiva, ya no se respeta el arte, ya no se respeta la cultura, ya no se respetan a los adultos, ya no se respeta la economía, ya no se respeta la alimentación, no se respeta el cuerpo, no se respetan los animales, no se respeta nada. Estamos en medio de una generación tan irreverente, tan irreverente como la generación de Sodoma y Gomorra, como la generación que tuvo que morir ahogada en medio de un diluvio, y solamente podemos clamar: Abba, ven por nosotros pronto, porque cada vez esto está peor. Esto está un caos, en serio. No es que seamos fatalistas, pero es que la realidad, estamos viendo gente que vive sin principios. No hay principios. Cuidadito, le dices a un niño de 4 años: no hagas esto, porque te pueden demandar a ti. Cuidado, un papá o una mamá hace lo que en nuestra época hacían, que fue tan chévere. Ese pescozón, ese coscorrón, ese pellizquito, eso fue tan saludable. Eso fue tan saludable, ese rejazo cuando se necesitaba, ese rejazo, ese calor que inunda vida, que corrige, que endereza. Eso ya no, ¿no es cierto? Entonces vamos a mirar las situaciones. Tampoco podemos llegar a esos extremos de brutalidad, tampoco. Pero vemos que había gente que estaba supuesta a cuidar,
Y en medio de tanta brutalidad excesiva, dejaron caer a otros, no supieron proteger, no supieron cuidar. Ellos presa del pánico, el niño con pánico, todos con pánico, en miedo, en angustia. El problema es que una persona quedó lisiada. No es solamente la caída. El problema no es en sí la caída. El problema no es la caída, ¿sí o no? El problema es que no se sanó. Hubiera sido diferente un hijo sanando en el palacio que un hijo sanando en Lodebar. Es muy diferente. En palacio hay médicos, en palacio hay estrategia, en palacio no hay limitante de recursos, en palacio está el rey, en palacio está lo mejor a la disposición de los príncipes. En Lodebar, ¿qué es Lodebar? ¿Qué se traduce en Lodebar? Lodebar es desértico, es tierra desértica. Lodebar es tierra infértil, es lo que traduce la palabra Lodebar en hebreo. Lugar donde no se puede ni siquiera sostener el pasto, es un lugar de pastizuras secas, es un lugar de desierto, es un lugar improductivo donde no hay agua, eso es Lodebar. ¿Cómo sanar correctamente en Lodebar? Es imposible sanar de la manera correcta en Lodebar. Discúlpenme, hay desiertos a los cuales Dios nos permite ir para probar nuestro corazón, es verdad. Pero Lodebar no es un lugar para un hijo de Dios, no es el lugar para que sanemos. Hay gente que dice, me encantó que John publicó hace poco un versículo, hay de los que descienden a Egipto por ayuda, porque es que el que desciende a Egipto por ayuda sale más lastimado. Dice que apoyarse en Egipto y en Asiria es como agarrar una lanza bien afilada y creer que es un bastón cuando estoy cansado. ¿Qué pasa? Que me atraviesa y me lastima más. Ir a Egipto por ayuda nos sale carísimo, porque el que quiere sanar su condición y su esterilidad y su inestabilidad y su postración en Lodebar sale más vacío. Nunca el pecado es la solución para nuestras heridas. Jamás, jamás usted va a llenar vacíos con el pecado. Jamás usted va a sanar las heridas de su corazón con el pecado. Decía un amigo, un pastor de Brasil, no, si un clavo saca otro clavo es falso porque los dos se quedan adentro y el hueco es más grande, decía él en su portuñol. El espacio queda, la herida y la tronera es más grande. Un clavo saca otro clavo. Mentira del diablo. La herida es más grande. La herida más grande. Usted no puede agarrar un pedazo de paño nuevo para remendar un vestido viejo. Usted, si pone esa situación, cuando lave el vestido, la tela nueva se va a estrechar un poco y va a romper peor el vestido viejo. Eso no funciona. No se pone vino nuevo en un odre viejo. Se necesita sanar. Se necesita seguir sanando. Necesitamos sanar, y no es en Lodebar, no es en el lugar incorrecto donde sanamos. Nuestra sanidad está con Dios, nuestra sanidad está en el palacio. ¿Qué es lo que pasa con una caída de estas? ¿Qué es lo que sucede? Porque dice que él quedó lisiado. Me impacta que sí va cuando le preguntan, oye, es que la gente no puede simplemente hablar lo que le preguntan nada más, porque tiene que hablar de más. Este tipo sí es un abusivo. En vez de decir, sí, ¿qué es lo que le están preguntando a él? ¿Hay alguien a quien yo muestre misericordia por amor al pacto? Mire, Dios es un Dios de pactos. Dios cumple sus pactos y sus promesas. Él no miente. Él no miente ni se arrepiente. Dios no es hombre para que mienta. El Señor lo que promete lo cumple. Es que nosotros somos, Dios mío, Él promete y Él está dispuesto a cumplir. El problema es si nosotros estamos dispuestos a que Él cumpla, porque si nos largamos para Lodebar, allá, olvídese, allá no es. Miren, le preguntan al tipo, venga, ¿qué es lo que hay alguna persona que quién está? ¿Y qué es lo que él responde? Sí, queda uno, pero está tullido de las patas, está enfermo, el hombre no camina, ¿no? Está tullido. Está lisiado, no es lo que responde todo abusivo. En vez de decir, sí, hay un hijo. Es que acaso eso es lo que lo tiene a él rotulado, o sea, no ven algo bueno en él. Y es lo que la gente, miren, es lo que la gente comúnmente hace con nosotros cuando hemos pasado por una caída. Cuando alguien cae, la gente rotula al que cayó, al que está pasando por un proceso y por una situación. Así.
Y está en nosotros levantarnos de esa situación acercándonos al Rey. No fue la caída, esa caída fácilmente en las manos de Dios hubiera sanado, con el Rey, junto al Rey. Ahora, la caída afecta la identidad del príncipe, ¿sí o no? ¿Qué es lo que él dice? ¿Qué tiene mi Señor con un perro? Y acá yo les voy a decir algo y voy a tomarme el atrevimiento de decir algo. No solamente es que el hombre tiene una baja autoestima, porque sí está enfrentando un proceso de muy baja autoestima. La verdad, sí. No es solamente eso, sino que para el israelita el perro era una persona que era pecadora. Entonces él está manifestando también algo de él, de su condición. La caída lo tiene en lo de Bar, pero él también reconoce que él ha fallado en medio de su caída. ¿Cómo reaccionamos nosotros en medio de una caída? Porque de nosotros depende poder estar en pie nuevamente. O me caí porque fulano me hizo, entonces la gente es que, entonces tenemos muchos argumentando, es que yo soy un asesino, un ladrón o no sé qué, porque cuando yo era pequeño fulano me dejaron caer. Si le contara mi historia, yo me caí a los 5, me caí a los 10, me caí a los 15, mire, yo me caí 1000 veces. Y eso a mí no me legalizó para ser una abusadora, para ser un ladrón, para ser una mala persona, una persona promiscua y desorganizada. Me dejaron caer muchas veces. Personas que debían cuidarme me dejaron caer. Eso no me legaliza. ¿Quién dice que eso legaliza a los otros para andar abusando, lastimando? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dice que algo, una fractura que yo haya vivido en una situación, en una relación, me legaliza a mí para andar hiriendo a todo el mundo? No. Eso no legaliza a nadie. Eso no justifica nada. Entonces él dice, es que soy un perro. ¿Qué tienes? Y se evidencia. Pero ¿saben qué me encanta a la vez? Que el tipo cae postrado. Nunca una persona que no se humilla delante de Dios va a poder experimentar la misericordia de él. Nunca. Nunca alguien que no es capaz de humillarse, de postrarse ante el Rey puede experimentar misericordia. Jamás. El camino de experimentar misericordia es a través de la humildad. Porque dice el Señor que al humilde Él lo acerca, pero al soberbio, si este tipo que viene de lo de Bar Mefiboset, ustedes saben que pobre pero orgulloso, ¿no? ¿No hemos conocido gente así? Que prefieren morirse de hambre y mueren en su ley, en la ley del embudo, lo ancho para... Hay gente así, bien terca y obstinada. Si hubiera podido allá todo lisiado y como fuera, pero con un ego. ¿Cuánta gente lisiada hemos conocido con un ego grandísimo y una soberbia gigante? Hubiera podido venir a reclamarle al rey. Este palacio era mío. Ustedes, es que, porque hay gente así, hay gente rota. Hay gente que está quebrada y viene, esa finca era de mi papá, cuando éramos pequeños, esa casa era de mi abuelo, eso era de mi tío, y si no hubiera sido, y viven en una amargura. Este tipo llegó postrado y dijo no, se humilla, y es lo que Dios espera que nosotros hagamos. Él se humilló, entonces Él le dice, no tengas miedo. Miren cómo es de importante conectarnos con el Rey. El Señor sabe qué cosas han ocasionado miedo. Porque tener una caída produce miedo. El haberse caído, el haberse roto produce miedo y traumas. Hay heridas que necesitan solucionarse. Y el Rey le dice, tranquilo, no tengas miedo. Le quita la atadura del miedo. El miedo nos lleva siempre a actuar de la manera más, ¿puedo decirlo? Bueno, no. De la manera más absurda. ¿Sí o no? Cuando estamos bajo el miedo empezamos a hacer cosas ridículas. A poner donde no teníamos que poner las cosas, a dejar las llaves aquí, a cerrar mal, se me quedaron las llaves, boté, hice porque estoy miedoso, porque estoy ansioso, porque tengo afán, porque no puede, uno empieza a hiperventilar, se le va el aire, no respira bien, se pone rojo, se le baja la temperatura, todo, o sea, todo le puede pasar a uno cuando uno tiene miedo, ¿no? A todos nos ha pasado, no decíamos que después de que uno pasa un episodio de así de estrés, uno queda como un muñequito, como que uno ya no tiene fuerza, se siente uno como de caucho, como de goma en otra dimensión, como que ya no sientes tu cuerpo después de experimentar un episodio de miedo. No es así. Cuando uno está operando bajo el miedo, uno comete los peores errores. Por miedo, miren, por miedo nunca se toman decisiones porque son las peores decisiones.
El miedo nos pone zancadillo, el miedo nos pone lazo. Lodebar para este hombre no es un lugar, yo lo veo acá, no es un lugar geográfico, es un lugar espiritual. Para nosotros Lodebar es un lugar espiritual del cual nosotros tenemos. El rey te mandó a llamar. La misericordia hoy triunfa sobre el juicio. Cuando una persona se ha caído, aunque trate de disimularlo, en algún momento se hace evidente la fractura. Es mejor ser honestos e ir delante de Dios para que sanemos de la manera correcta. Hay cosas que nosotros sabemos que son fractura dentro de nosotros, que todavía molestan y que no se han sanado de la manera correcta, pues nos vamos a enfocar en nuestra sanidad. ¿Y cómo es esto? Delante del Rey. Nos vamos a enfocar, eso lo necesitamos, nos lo debemos por amor a nosotros mismos. Vamos a enfocarnos en nuestra sanidad, porque aunque tal vez Lodebar Mefiboset se vistiera con una ropa larga y tratara de mantenerse en pie, cuando él quisiera caminar y avanzar, su problema se iba a ser evidente. Esos problemas de carácter que no hemos solucionado todavía, esas debilidades del corazón que no hemos todavía puesto bajo sometimiento de Dios, eso que no hemos doblegado. La semana pasada, para los que no sabían, la charla se llamaba Lo que no vencemos nos vence a nosotros. Así era el título de la charla, disculpen, ese era el verdadero título. Lo que no vencemos nos vence. Lo que no sanamos en algún punto se va a hacer evidente cuando queramos caminar. Entonces, si la persona viene con una fractura en su corazón y va a emprender una nueva relación emocional, amorosa, esa fractura en algún punto, en medio del avance, tal vez al comienzo la gente muestra su mejor cara, la mejor loción. Bueno, ustedes todavía siguen mostrando todo eso. La pareja juguetona. Hay gente que de verdad al comienzo, los más caballerosos, luego cuando pasa el tiempo ya la fractura se hace evidente. Sale el loco que llevaban dentro. Es el loco que se pone en evidencia bajo presión y entonces ya están cojeando por todo lado. Y uno, Dios mío, ¿qué es esto? ¿De dónde salió? ¿Qué pócima se tomó? Dios mío, enrósquese, tráiganle que toca la flauta para que vuelva a la canasta mejor. Miren, porque la fractura sí o sí más adelante en el avance se va a hacer evidente. Ocupémonos de sanar. ¿Qué cosas nos quebraron a nosotros en medio del proceso y qué cosas nos llevaron hasta Lodebar? Lo que sí es cierto es que el rey de reyes, nos llamó a su mesa. Aderezas mesa para mí en presencia de mis angustiadores. Amén.